Buenas noches, profesor. Bueno, pues este es nuestro segundo examen y haré un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Pues bueno, el primer tema que vimos fue la crisis de 1929, donde vimos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pues sacó ventaja a varios países del mundo, sobre todo en el sector industrial, pero tuvo una baja en el sector agrícola, pues los campesinos vendieron a precios bajos sus terrenos porque eran inferiores al sector industrial. Los empresarios se volvían más ricos, llegando al punto que ya no tenían a dónde exportar sus productos. Hablamos también de la bolsa de New York, donde el valor de las acciones empieza a bajar drásticamente. El 24 de octubre, también conocido como Viernes Negro, se produce el crack en la bolsa de valores. El temor de las personas llegó a tal grado que buscaban retirar todo su dinero de los bancos. De esta manera empieza la Gran Depresión. Tiempo después llegó Franklin Roosevelt a la presidencia y quiso reconstruir su país mediante un plan llamado New Deal, pero tuvo grandes consecuencias a nivel nacional. Debatimos acerca también del cardenismo, donde vimos que era una etapa en la República Mexicana que estaba estancada la economía. En ese entonces gobernaba Lázaro Cárdenas del Río. En esa etapa se sentaron las bases de la industrialización. También vimos acerca de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en donde los países de Europa tuvieron una caída económica. Pero por otro lado, Estados Unidos creció industrialmente, como ya lo había mencionado. En esos años se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que sigue aún vigente en estos años. Su objetivo primordial era salvaguardar la paz entre las naciones para evitar otro conflicto bélico. Estudiamos los antecedentes del estructuralismo, en donde debatimos el rumbo de los países de América Latina en los años 50 para tener un cambio. También vimos el tema del ahorro desde el punto de vista del ingreso, que es la cantidad laboral de una jornada. Debatimos el tema de consumo nacional. El mercado no se controla a sí mismo, como algunos autores dicen, pues el gobierno tiene control sobre él, pues al aumentar la tasa de interés desestimula el consumo. Por eso el gobierno le apuesta a la restricción del consumo. Este mismo pone los impuestos y los lleva a una economía con menor apogeo. Vemos la distribución de la economía y que en la zona centro del país es donde tienen mayor ingreso. También vimos las condicionantes para la mejor toma de decisiones, que pueden ser el entorno social, cultural y económico. Seguido de ese tema hablamos sobre las cuestiones económicas de la actualidad, donde vimos que nuestro país es altamente dependiente de Estados Unidos. México registró un déficit presupuestario en 2020. Las prioridades para el reparto del gasto público fueron los programas sociales, la Guardia Nacional para combatir al crimen organizado y fondos para apoyar a Pemex. Después de ese tema nos pasamos a ver metodología de la investigación, donde el profesor nos explicó que para hacer una buena investigación hay que tomar una variable dependiente, que debe ser una cuestión económica, y después poner las variables independientes, que estas vendrían siendo lo que le sucede a la variable dependiente. Lo que salga de la combinación de variables será denominada una variable prima. La información la debemos de recabar de fuentes confiables, como son libros, leyes y artículos científicos. Vimos también cómo hacer una buena introducción. En el primer párrafo, que nos hable en general del tema, sería un régimen conceptual. El párrafo 2, la hipótesis. El párrafo 3, hasta que sea necesario poner los conceptos como las variables que vimos. Párrafo 4. Aquí van las preguntas de investigación. Algunas preguntas es, por tanto se pregunta cómo, por tanto se pregunta qué. Aquí serían de 1 hasta 5 preguntas. Después vendría un resumen conceptual de los capítulos,
que estos tienen que ir de lo general a lo personal. Y también aquí hay que darle respuesta a las preguntas planteadas anteriormente en el párrafo 4. Y por último, la conclusión. Aquí pues será la comprobación de la hipótesis. Después de ese tema vimos el producto nominal y producto real, donde vimos que el PIB nominal es el valor a precios de mercancías de la producción de bienes y servicios producidos en un país en un tiempo determinado. El PIB real es el valor de la producción del PIB nominal a precios constantes. También debatimos acerca de sus diferencias. Otro tema muy importante que abordamos en lo que llegamos, en lo que hemos transcurrido fueron las políticas macroeconómicas, que son las que afectan a un país en su totalidad. A raíz de esto, hablamos de la privatización de Pemex y de otras empresas de México, donde se ve afectado el futuro de nuestro país, pues aumentaría la concentración de ingresos y habría una transferencia de riqueza al extranjero. Aumentaría la deuda pública. Acabándose el petróleo, podría haber una crisis económica en México. Vimos también cómo grandes empresas se fragmentan en pequeños grupos. El profesor puso un ejemplo muy claro, el cual es Televisa, pues como todos sabemos hay varios grupos que son Televisa Entertainment, Televisa Kids, etc. De este modo se le paga menos a los trabajadores. Lo que me cuesta mucho creer es que estas grandes empresas ya ganan mucho dinero y aún así quieren quitarle aún más a los trabajadores. También se me pasó a hablar acerca de la privatización del IMSS, pues en esos tiempos con el COVID no se da abasto, no hay medicamentos y como vemos, los pacientes enfermos tienen que acudir a clínicas particulares para que los atiendan. También abordamos el tema del bienestar de los estudiantes, donde supuestamente se busca contribuir a la igualdad de oportunidades, pero todos sabemos que no es así. Y por último hablamos del neoliberalismo, donde este modelo favorece al mercado, el libre comercio, la privatización de algunas empresas, el trabajador como fuerza de producción. Estos fueron los temas que hemos visto hasta ahora. La situación en México antes de la pandemia era mala. Ahora hay que imaginarnos cómo está ahora. Algunos economistas estiman que la inflación subirá para 2022 y pues la verdad sí lo creo. Hay una crisis que es crucial. Los obstáculos para el crecimiento de México actuales son las condiciones económicas internas y los problemas de gobernanza. Y se forma una nueva, que sería la reforma al sector eléctrico.